Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, ASPAI. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria, más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. ASPAI. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital. Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato. Muy buenas noches con todos, queridos amigos que nos acompañan a través de las redes sociales y quienes se han conectado también al webinar de ASPAI. Mi nombre es José Romero, soy parte del equipo del Comité de Capacitaciones de la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios, y es un honor para mí darles la bienvenida a ustedes a este jueves, como cada jueves de capacitaciones, en el que tendremos el honor también de compartir y presentar los conocimientos que nos va a brindar el día de hoy Fernando Velarde, CEO de B+, a quien le pido por favor y le cedo la palabra para que pueda dar una breve introducción y pueda darnos algunos alcances de cómo es que podemos analizar el mercado inmobiliario. Adelante, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo está, José? Más bien, muchas gracias a la familia Spy, ¿no? Por invitarme, es un honor estar acá y gracias a la comunidad también por interesarse en escuchar los conceptos y lo que tengo que decir. Este, bueno, tengo 17 años en el mercado inmobiliario, estudiándolo desde la perspectiva urbana, desde la perspectiva de marketing del mercado inmobiliario también. Y no desarrollado, pero de alguna manera he aterrizado algunos conceptos que ya se daban y que se utilizaban, y los he, digamos, pulido un poco para poder medir mejor el mercado local, porque los conceptos y herramientas que nosotros utilizamos desde un principio son importados, vienen de mercados internacionales y tienen diferentes regulaciones, diferentes costumbres, diferentes sistemas de hipotecario. Entonces, entender esto es saber cómo tienes que adecuar la herramienta para poder de alguna manera entender mejor el contexto en el que estás y por lo tanto tomar algunas decisiones. Les he traído una presentación. A ver, si me permites, voy a compartir pantalla, que es la capacitación
de estudios de mercado que hago normalmente para desarrolladores y agentes que aspiran a ser desarrolladores inmobiliarios, pero que también englobo algunos conceptos que ayudan a no eh, especular tanto sobre el suelo. Y eso es bien importante porque como agentes, como brokers, nosotros somos de alguna manera la punta de lanza que especula el suelo, que le promete al propietario un valor y después se lo lleva a un fondo, a un desarrollador, y por lo tanto ya desde ese momento genera expectativas. Hacerlo de forma negativa o hacerlo sin tener mucha información puede ser irresponsable y lleva a consecuencias bien complicadas. Entonces, sin más, les comparto algunos conceptos, ¿no? Lo primero es hablar un poco de B+, porque de B+, es de donde derivan estas herramientas y explicarles cuál es nuestra metodología y después profundizar cuáles son los conceptos que construyen esta metodología. Y lo primero es que nosotros funcionamos como un think tank. ¿Eso qué quiere decir? De que el equipo está constantemente indagando, investigando temas que no necesariamente tienen que ver con valor metro cuadrado o que tienen que ver necesariamente con un edificio o un proyecto inmobiliario, pero que sí influyen de alguna manera. Temas normativos, me han visto bastante activo en temas de ley DUS, con el equipo discutimos muchísimo sobre este tema. En temas de vivienda de interés social, también en el equipo conversamos y discutimos para crear valor y opinión. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando tú discutes una idea, debates una opinión, vas jugando con esa idea y vas aterrizando a conceptos más concretos, vas un poco viendo cuáles son los errores de lógica y argumentando hasta encontrar cuál de estas ideas o qué camino de esta idea tiene el sentido lógico más probable a tener éxito. Y eso es importantísimo en cualquier estudio de mercado, porque nosotros solemos transferir al estudio de mercado nuestras propias hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido? Hemos entendido de que hay que evaluar el mercado básicamente con 6 herramientas. Sea un terreno, sea un proyecto, sea un departamento, sea incluso una urbanización o una ciudad industrial. Estas 6 herramientas, vistas desde distintas escalas y distintas profundidades, nos van a permitir entender el valor de la propiedad, que no necesariamente es el precio de la propiedad, ni tampoco necesariamente es la máxima edificabilidad de la propiedad, sino el mejor valor para el mercado que existe en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Evaluamos la ciudad mediante ciertas herramientas de análisis urbano desde la perspectiva del peatón y desde la perspectiva técnica de urbanistas. También tenemos que evaluar a la población a nivel estadística, a nivel quién vive acá, a nivel cuánto gana la persona que vive acá, qué flujos peatonales, qué hábitos están haciendo estas personas para entender el perfil. Y este perfil, a la hora que lo evalúo dentro de un contexto coyuntural normativo macro, entiendo capacidad económica, mix de perfiles, entiendo qué sectores pueden ser más interesantes y comienzo a aterrizar mi demanda. Si yo todas estas herramientas las cruzo con qué está haciendo mi competencia, ahí puedo entender dónde están los nichos de oportunidad. Pero no solamente es ver qué está haciendo la competencia, hay que ver todo lo demás, porque yo puedo tener oportunidades que mi competencia no ha encontrado o no está ofreciendo producto para. Voy a dar ejemplos después. Y siempre, siempre es importante ir a campo, ver, oler la calle, ver las manchas en el piso, sentir el espacio para ver si te sientes vulnerable, si sientes alguna mala experiencia o si crees que la experiencia es completamente positiva, porque al hacerlo nosotros y ponernos en los zapatos del peatón e ir a todos estos proyectos, estamos emulando la experiencia que va a tener el cliente final. Tarde o temprano este cliente final va a llegar a este espacio, va a ver y evaluar este terreno, este departamento, este proyecto, y en función a sus intereses va a tomar una decisión. Y si tiene una mala experiencia y nosotros no hemos preparado argumentos o estrategia para mejorar esa experiencia, y eso no lo hemos hecho porque no hemos ido a campo, pues hay que evitar que eso suceda. Ir a campo es importantísimo. Y mesas de trabajo, ¿por qué? Como dije antes,
discutir, debatir, argumentar, ayuda a tener mejores ideas, a complementar ideas y a encontrar mejores rutas y soluciones más eficientes. Y aparte que no todos los proyectos son los mismos, no todos tenemos las mismas herramientas y no todos los problemas se pueden solucionar con una sola idea. Muchos tienen múltiples soluciones que funcionan igual de bien y es interesante explorar todas, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a hablar de valor. Y esto es algo que siempre repito, ya me siento a veces como disco rayado, pero es bien importante entender que el valor es subjetivo, ¿ok? Y que las partes del valor que nosotros tratamos de medir son cómo este valor afecta al precio y a la velocidad, ¿no? Y eso tiene que ver con perfil de persona, producto. El producto tiene que ver con qué se me permite construir en este espacio de la ciudad. El producto tiene que ver con qué tipo de personas viven alrededor y qué quieren consumir aquí. ¿Quieren un restaurante? ¿Quieren vivir? ¿Quieren trabajar? ¿Qué es lo que buscan de este espacio? Entonces, se va a valorar el producto distinto, por más que sea exactamente la misma caja cuadrada, se va a valorar el producto distinto dependiendo de qué función le des, qué uso le des, ¿no? Y qué aspiración tenga la persona sobre eso. Entonces, es importante entender qué elementos le asignan valor a una propiedad, ¿no? Y cómo se mide el valor en nuestra sociedad. Y lo que nosotros normalmente utilizamos es la tasación comercial, que es por método comparativo. Aquí he cometido un error, no es valor de realizaciones por máxima edificabilidad, y por lo tanto, cuánto es lo máximo que se puede construir y vender ahí. Y el otro es el valor real, pagable, según valor residual de mercado. Entonces, uno es un ejercicio comparativo, ¿no? El otro es un ejercicio que puede ser sumando todos los números máximos que me den en los parámetros urbanos, y el otro es con cierta conciencia de mercado, viendo, ¿no?, de encajar los usos que pueden ser más interesantes y finalmente hallando el valor máximo pagable para ese uso, que muchas veces no coincide con las otras dos comparaciones, ¿no? Y este tercero es el más interesante para mí, porque elimina toda beta de especulación, porque construyes el valor de suelo en función a toda la estructura del negocio inmobiliario. Y es importante entender que el mercado inmobiliario, la ley del mercado inmobiliario, está diseñada para darle incentivos al desarrollador inmobiliario para invertir dentro de una estructura de negocio formal y acortar la brecha de vivienda. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Y qué quiere decir? De que tenemos que estructurar el valor del suelo dentro del flujo del negocio inmobiliario, ¿no? Entonces, ¿qué se suele evaluar a la hora que miden la propiedad? El área, la edad. Diría que la edad no es tan importante. El área construida total, cuántos pisos tiene la edificación, qué uso se le está dando, los acabados. Y diría que una de las cosas más importantes es cuál es el nivel socioeconómico donde se encuentra ubicado el terreno, cuál es el nivel socioeconómico predominante. ¿Y esto por qué? Porque si nosotros nos ponemos a pensar en cuando nosotros queremos adquirir una propiedad para vivir nosotros, no vamos a buscar un lugar menor, de menor calidad de vida al que nosotros ya tenemos. Siempre vamos a aspirar a uno similar o mejor, al menos de que estemos con problemas y tenemos que disminuir nuestras expectativas, ¿no? Pero al querer algo siempre similar o mejor, y nosotros evaluar que nuestro terreno está ubicado en esta zona en particular, el público objetivo que hay en esta zona sería el máximo público objetivo al cual yo podría aspirar hoy, y de ahí los niveles socioeconómicos más bajos que le sigan en los alrededores. Teniendo esto, ya puedo calzar ticket, ya puedo calzar alquiler, ya puedo calzar una serie de cosas. Entonces, para mí, el nivel socioeconómico y la capacidad adquisitiva de la gente, las marcas que hay alrededor, son sumamente importantes. Dicho esto, es que a la hora que nosotros queremos asignarle este mayor y mejor uso para este nivel socioeconómico,
tenemos que aplicar una serie de herramientas para poder entender cuál es el perfil de la persona, qué aspira, cómo va a ser su estilo de vida y un montón de cosas. Y la verdad es que la única metodología que hoy en día se utiliza es hacer un análisis PESTEL, un estudio de mercado, pero normalmente se utiliza con un esquema donde tienes una persona que hace el estudio y tienes otra persona que lo revisa lo mucho y no hay mucho debate. Entonces, yo creo mucho en el método científico. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir de que si hacemos nosotros una hipótesis, hacemos una pregunta, yo creo que en este terreno, este nivel socioeconómico, con estas características me va a comprar. Entonces comienzo a investigar qué hay alrededor, una serie de elementos que los voy a explicar después para construirme una hipótesis. Esta hipótesis es el producto. Este producto lo voy a testear y si vendo bien o si tiene buena aceptación en los focus groups, bacán, procedo. Pero si no, tengo que volver a analizar y tengo que regresar otra vez a crear un nuevo producto. Porque no puedo fracasar en un proyecto inmobiliario cuando yo estoy construyendo, porque ya no puedes regresar hacia atrás. Entonces, antes de tener incluso el proyecto aprobado y de iniciar la venta, ya deberías de haber probado varios escenarios y deberías de tener el mejor escenario posible. Entonces, finalmente, al hacer ese proceso, vas a terminar con una respuesta que sea racional, que no sea especulada. Y para sumar a la racionalidad de la respuesta y quitar nuestra propia aspiración personal y especulación, porque he tenido muchas veces esas discusiones en las cuales uno dice, oye, pero este terreno está mucho mejor ubicado que este otro. Me hablaba un desarrollador que tiene muchos años de experiencia, me hablaba de un terreno en Magdalena versus un terreno de San Miguel, ¿no? Y él me argumentaba de que está más cerca a San Isidro, tiene mayor capacidad adquisitiva la gente de acá, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo le decía, oye, todo lo que tú me estás diciendo está bien, pero eso solamente calza con un perfil que es similar a tal perfil que vive en San Isidro, cercanía citada. Pero San Miguel tiene otras características y no puedes evaluar con el mismo concepto de perfil las características de San Miguel, porque estás yendo, hay universidades, hay colegios, hay instituciones grandes, hay un montón de parques. San Miguel tiene todo un universo de oportunidades para otros perfiles que no necesariamente quieren vivir en San Isidro. Entonces, ese tipo de especulaciones, ¿cómo se eliminan? Haciendo que dentro de un estudio de mercado varias personas participen. Yo lo hago haciendo que tengamos agentes externos que recopilan la información, cada uno recopila un poquito de información, no recopila todo. Uno puede compilar un proyecto, otro puede compilar un flujo peatonal, otro un flujo vehicular, otro un sector de peligrosidad y así. Y de esa manera, cada uno tiene objetivos racionales y cuando se compila toda la información a través de una serie de filtros para validarlo, llega al equipo de consultores, que son los analistas, que no han necesariamente levantado la información, sí han ido a campo, y que tienen las herramientas para procesar esta información, y tienen la experiencia para interpretar la información. Y ahí es donde se hacen las mesas de trabajo. Entonces, yo recibo todas las fichas de los proyectos, este equipo las procesa en gráficos, en cuadros, en tablas, en mapas, y todo esto pasa a ser discutido, pasamos a concluir, vemos que hay alguna información que tal vez no nos cuadra, mandamos a reprocesar o a levantar información adicional para ver y testear esas hipótesis y ver si es que hay que cambiar las conclusiones o descartar algunas, ¿no? Y así vamos haciendo hasta que llegamos a encontrar el camino. Y una vez que ya encontramos el camino potencial, ya nos juntamos con el cliente y con el cliente discutimos de acuerdo a qué herramientas tiene el cliente para aplicar estas conclusiones. Porque no todo desarrollador inmobiliario tiene las mismas herramientas, ¿no? Un grupo LAR con 8.000, 10.000 unidades de vivienda para futuro tiene un equipo de marketing mucho más robusto que una empresa boutique, ¿no? Que no necesariamente, que es una empresa muy buena como Morada, pero que tiene un equipo mucho más pequeño, ¿no? Y mucho menos cantidad de recursos. Entonces, es importante siempre sensibilizar. Una vez que ya toda la información la racionalizaste, sensibilizarlas a las herramientas que nosotros vamos a tener para poder utilizar. Entonces, les había hablado hace un ratito del análisis PESTEL.
El análisis Pestel es súper amplio, esto es una herramienta muy genérica y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de aterrizarlo a qué cosas nos sirven para un estudio de mercado, ¿no? Y para no hablar de todas las políticas y todo el clima y toda la economía y todos los temas, después voy a explicar 3, 4 conceptos de cada uno de los puntos más importantes que tenemos que tener y que tenemos que mirar. Pero sí es importante de que conozcan de que la herramienta completa siempre la puedes ir complejizando de acuerdo a cada uno de estos puntos que desees profundizar. Entonces, lo primero es lo primero. Toda hipótesis que nosotros hagamos sobre un terreno va a tener una parte racional y una parte irracional. La parte racional tiene que ver con parámetros urbanos, tiene que ver con ubicación del predio, los linderos, y todo eso me va a decir cuántos metros cuadrados, qué función, qué usos y todo eso. Pero todo esto que estoy haciendo yo siempre tengo que pensar enfocándome en el usuario final. Y esto se llama design thinking. Enfocar todo lo que nosotros hacemos pensando en el usuario final. Tal vez no en nuestro cliente, pero sí en el usuario final. ¿Por qué? Porque al hacerlo desde antes de concebir la idea, ya vamos a ir teniendo consideraciones del producto, siempre canalizando a quién viviría aquí, ¿no? ¿Quién trabajaría aquí y por qué? ¿Qué cosas le podría gustar a una persona que va a estar acá? ¿Qué áreas comunes necesitaría para poder convivir con este ecosistema, esta persona? Y así siempre enfocar todos los estímulos de información hacia por qué, para qué, ¿no? Eso aplicando herramientas tecnológicas, equipos de trabajo, si se puede, multidisciplinario, porque distintas opiniones y distintas experiencias suman muchísimo al debate. Siempre dejar el futuro abierto y distribuido, tener muchas opciones de respuestas, y eso significa no decir que no. Todas las respuestas tienen que estar permitidas en una etapa de proceso creativo de diseño. Y después ya se van descartando conforme uno va aterrizando y aplicando la siguiente herramienta, que es el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico a todas estas ideas locas que llegaron en el design thinking, donde está prohibido decir que no, y empieza a formular preguntas, ¿no? Y empieza a formular preguntas para darle un aspecto más racional y aterrizar y evaluar qué tanto resiste la lógica, ¿no? Esta idea. Y finalmente tratar de calzar con el perfil. Y este pensamiento crítico lo que hace es, te formula una pregunta, escucha lo que la otra persona dice, trata de aplicar la información en diferentes escenarios, considera estos escenarios y finalmente explora distintas ideas a raíz de esto. Un ejemplo sería, una vez estábamos discutiendo con el equipo un tema en el cercado de Lima, y en ese momento todavía no existía muchas ciclovías, había sido prepandemia, y no había todavía el proyecto de peatonalización de cercado. Y dentro de este predio estábamos hablando que sería bien interesante poner paraderos ya desde ahora de algunos scooters eléctricos, previendo de que sí veíamos de que podían haber a futuro algunas veredas peatonales. Y en la discusión lo que se evidenció es que la idea era generar un ancla, generar un hito que haga que las personas vayan y revalorice todo el zócalo. Pero en un principio la idea fue descartada, ¿no? Diciendo, no, ¿qué vas a poner ahí? Si ahí no va a pasar ni un carro, no va a haber ni un scooter, nadie va a ir para allá, esta zona nadie quiere consumir en esta zona. Y después se dijo, oye, pero se trata de generar estímulos para que la gente quiera ir, ¿no? Ya, tal vez un paradero de scooters eléctricas no sea la mejor idea hoy, pero ¿qué otras cosas pueden hacerse para que las personas se motiven ahí? ¿Qué problemas hay? Vimos que había un problema de que se percibía una mala escala, había malos olores, se percibía contaminación, y nos pusimos a imaginarnos cómo se vería ese espacio con el edificio construido, ¿no? Y encontramos, oye, hay que hacer un retiro acá, hay que poner acá un volado, hay que tal vez crear un selfie spot, y cambia de una idea que tiene una motivación concreta, racional, que es revalorizar y generar un ancla, una idea de un scooter, de un lugar para scooters, a un lugar tipo parklet, tipo selfie spot, simple y llanamente porque el objetivo se mantuvo claro, pero en el proceso fuimos explorando distintas opciones hasta llegar a eso, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que cerrarse con las ideas, ninguna idea es mala, y hay que ir testeando distintas cosas hasta llegar a entender
qué idea me resuelve mejor el problema que estoy planteando. ¿Y todo para qué y por qué? Porque hay muchos perfiles de personas y hay que entenderlos, hay que tratar de empatizar con los estilos de vida, en qué trabajan, cómo se van a movilizar, qué actividades hacen en el día a día. Y esto es sumamente importante porque lo que nosotros estamos haciendo son edificaciones para que nosotros, estas personas, desarrollemos todas estas actividades, pero no las estamos haciendo para yo, o sea, para cada uno. La estamos haciendo para una persona extraña que tal vez yo no empatizo o no conozco sus actividades de día a día y tengo que darme el trabajo en pensar desprejuiciadamente de cómo son para poder solucionarle su vida de una mejor manera y que ellos tengan una buena calidad. Y ahora viene un poquito lo aburrido, que son los indicadores de mercado, que ahí sí vamos a ir definiendo de este pestel a qué cosas vamos aterrizando. ¿Ok? Después voy a hacer una pausa para preguntas y respuestas. Entonces, indicadores de mercado. Lo primero que hay que evaluar es la ciudad, ¿no? La ciudad es el pie forzado porque vivimos, o sea, el país en el que estamos tiene la ley de bien futuro. ¿Y esto qué significa? Significa de que la propiedad no vale en función a lo que existe hoy, sino vale en función a lo que vas a edificar, a lo que vas a desarrollar, ¿no? Y por lo tanto tenemos que medir cuáles son las distintas tendencias de la ciudad hoy para proyectar a futuro, cuando mi proyecto esté construido, qué tendencias van a mantenerse y que mi proyecto encaje en estas dinámicas de la ciudad. Entonces hay que evaluar la ciudad de distintas características, ¿no? El cliente objetivo, he hecho mucho hincapié en el cliente objetivo y hay que entenderlo en nivel socioeconómico, hay que entenderlo en el momento contextual en el cual está, hay que entenderlo en las distintas actividades que hay alrededor, porque el cliente objetivo otra vez, si está viniendo a comprar acá o si le interesa comprar en un lugar en particular, nosotros tenemos que conocer la zona mejor que ellos, ¿no? La demanda potencial es entendiendo este cliente objetivo, esta capacidad adquisitiva y todo, podemos evaluar dónde está la oportunidad en función a los bolsones de población que existen y evaluando el mercado podemos encontrar los no atendidos, dónde se encuentra la oferta, dónde está la venta, las velocidades, dónde existe demanda pero no hay velocidad de venta, ahí tenemos que encontrar por qué, tenemos un nicho de oportunidad, qué amenities se están utilizando y demás. Y no solamente hay que analizar nuestra competencia directa, hay que evaluar a la competencia indirecta también. Y la competencia indirecta es importante porque ¿qué pasa si yo voy a desarrollar un proyecto multifamiliar de 4 dormitorios en una zona donde solamente hay 1 y 2, ¿no? Y estoy especulando en que me voy a ir a una familia extendida local. ¿Cómo lo evalúo? ¿Cómo evalúo la elasticidad de precios si ese producto no existe? Y tengo que evaluar casas, tengo que evaluar departamentos, tengo que evaluar mix atípicos que existen normalmente en el mercado e incluso habitaciones. Y así aplicar herramientas de criterio para poder sensibilizar al precio final, ¿no? Entonces, para poder saber qué herramientas y qué conceptos y qué fórmulas aplicar, tenemos que entender en qué momento del desarrollo inmobiliario se encuentra la propiedad. Si estamos en la parte de captación de suelo, hay algunos indicadores que son interesantes para los desarrolladores que ellos van a querer ver junto con la información del proyecto y que nosotros tenemos que saber cuáles son para poder descartar rápidamente qué suelo no es interesante y no perder nuestro tiempo ahí, ¿no? Lo otro es si estamos en la etapa de configuración de producto, ya en configuración de producto ya tenemos el suelo y estamos buscando fondos para desarrollar el proyecto. Aquí tenemos que conocer profundamente a la persona que va a vivir acá y tenemos que conocer profundamente todos los aspectos de la normativa y la ciudad para poder calzar con el producto ideal y con el precio ideal. Pero si el proyecto ya está a la venta, ¿no? Va a ser muy distinto. Ahí quiero evaluar canales de comunicación, protocolos de venta, casetas, panelerías, páginas web, etcétera y demás. Y si ya es postventa, tal vez quiero evaluar satisfacción de cliente,
o quiero evaluar referidos y hacer otro tipo de campañas. Entonces, hay que entender dónde está para ver qué mido y con eso cómo optimizo mi tiempo. Imaginémonos que vamos a hacer una pequeña cabida arquitectónica para un proyecto inmobiliario chico en San Miguel, y este proyecto se lo voy a presentar a un desarrollador inmobiliario, a un fondo de inversión, para que compren el terreno, ¿no? Bajo esa idea, lo que yo primero tengo que hacer es entender a San Miguel dentro de un contexto de ciudad, qué funciones cumple alrededor de la ciudad, entender mi terreno dentro del contexto de San Miguel, ver qué productos puedo construir ahí, y por lo tanto ver dentro del distrito qué otros proyectos similares van a haber, y el producto, que el producto es la tipología dentro del proyecto con todos los amenities, ¿no? Dentro de este parche de la ciudad, porque no compras un departamento, compras un ecosistema, compras un departamento dentro de un ecosistema. Entonces, cuando vas a evaluar ciudad, siempre es importante evaluar los distintos aspectos que el perfil de tu cliente le va a interesar. Por ejemplo, si estamos vendiendo departamentos familiares, hay que ver educación, hay que ver parques, comercio de primera necesidad, hay que ver algunos elementos de activaciones como corredores verdes, etcétera y demás. Y todo esto nos va a permitir entender cuál es el estilo de vida y qué elementos podrían generar aspiración de vivir acá, ¿no? También hay otras cosas como zonas turísticas y demás que pueden ayudar a especializar, como en el caso de Barranco, Pueblo Libre y Cercado, pero ya esos son matices de complejidad que ayudan más a perfiles comerciales y a perfiles que tienen estilos de vida más jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de proyectos, de edificios, ¿no? O edificación, el proyecto no necesariamente es construido verticalmente, ¿no? Tenemos proyectos de lotes, proyectos de casas, proyectos de townhouses, proyectos de edificio, proyectos de hoteles, parques industriales, naves logísticas y demás. Entonces, hay que entender cuáles son las características de mi proyecto y en función a eso evaluar cuál es la muestra comparable. Si yo tengo un edificio multifamiliar, tiene ciertas características. Si yo tengo un edificio en conjunto residencial o es un condominio residencial, va a tener distintas características. Y cada una de estas tipologías, tenemos que saber bien segmentarlas para ver ya este proyecto si voy a ir a ver cómo le está yendo, este no porque no es competencia, porque tiene estas otras cosas. Este puede ser porque tiene estas características y así tenemos que ir segmentando. Finalmente, cuando hablamos del edificio, también estamos hablando del concepto, estamos hablando de las áreas comunes, de la relación del edificio con la calle, si se quiere también la materialidad de la fachada y la materialidad de las áreas comunes. Pero es muy, muy importante tratar de caracterizar la puesta en escena del proyecto para entender el concepto del edificio. Si el amenity es, no sé, consultorios médicos y la publicidad es de mascotas, no hay una conexión entre el producto, la comunicación y el cliente final. Y no se va a vender bien. Pero si tenemos un edificio que lo estoy promocionando como mascotas y tengo consultorios veterinarios internos especializados para que se atiendan las mascotas y que además se concesiona a un veterinario conocido, podría cambiar totalmente el concepto del proyecto y por lo tanto podría enganchar mejor con el consumidor final y terminar cerrando ventas más fácil. Y el producto dentro de la edificación. Es importante entender el producto dentro de la edificación de dos formas: la tipología y los formatos de esta tipología. La tipología es lo que se conoce como 1, 2, 3 dormitorios, ¿no? Si hablamos de departamentos, si hablamos de casas, podríamos hablar de flat, duplex, triplex, townhouses. Si hablamos de lotes, podríamos hablar lote en esquina, lote centro, vista parque, ¿no? ¿Y por qué es importante hacer estas distinciones? Porque una vez que yo defino 2 dormitorios, por agarrar un ejemplo, después hago la siguiente pregunta: ¿en qué formato está distribuida esta tipología de 2 dormitorios? Y el formato es
estilo de vida, ¿no? Es muy distinto venderle un departamento familiar de formato tradicional, donde tienes la cocina, la sala comedor, un hall con una sala de estar y 2, 3 dormitorios, a un departamento que tienes un ingreso a una sala comedor kitchenette, 2 habitaciones totalmente independientes, cada una con salida al espacio común y cada una con su baño completo. En una es un estilo de vida que puede ser familiar o puede ser de roomies, en el otro es bien difícil que sea familiar, incluso deja la puerta a subarrendar o a personas que tienen el negocio dentro de su departamento. Entonces, hay distintas características que tenemos que entender del producto y cómo se vende ese producto para calzar con el perfil y el estilo de vida del consumidor final. En otras palabras, no me sirve de mucho saber que si tiene 2 dormitorios y es de 55 metros cuadrados. Me sirve saber si es de 2 dormitorios de 55 metros cuadrados en formato familiar tradicional, sin opción a más un dormitorio, a tal precio. ¿Por qué? Porque ya construye un estilo de vida dentro de este edificio que ofrece estos amenities, dentro de este parche de la ciudad que tiene este estilo de vida alrededor. Por eso es importante entender bien el concepto de los formatos. Y una vez que entiendo que puedo segmentar la tipología y formato, puedo analizar el formato, que es el estilo de vida, ¿no? Y sus comportamientos en el mercado. ¿Es más valorado el formato mariposa o el formato tradicional? ¿Cuánto está el valor metro cuadrado? ¿Cuál es la velocidad de ventas de cada uno? Y ahí ya puedo decir que no estoy comparando cantidad de dormitorios ni por área, estoy comparando producto por estilos de vida. Mucho más insights, mucho más rica la información que simplemente números. Y de acá hay que evaluar el área, el precio, el valor metro cuadrado, la velocidad de ventas, y hago una pausa en valor metro cuadrado, porque hace un tiempo, o sea, haciendo algunos ejercicios con unos clientes nos dimos cuenta de que muchas veces no limpiamos el cálculo del valor metro cuadrado de la grasa que tiene, ya sea por balcones, por terrazas, y se vuelve inexacto el cálculo. Y esto puede generarnos algunas deformaciones en el precio final. ¿Ya qué voy con eso? Bueno, un ejemplo simple, un área interior de 80 metros cuadrados con un área exterior vendible de 8, puede ser un balcón o una terraza. ¿Cómo se diferencian? Yo los diferencio por profundidad. Si tienes más de 1,20 m de profundidad, es una terraza porque puedes poner mesas, puedes poner sillones, puedes poner una parrilla, programación. Si tienes menos de 1,20 m, es balcón porque no puedes poner mucho, ¿no? Básicamente entras tú con la ajuste. Y esta programación significa de que es más costoso construirla, porque el volado necesita más fierro, pero que tiene más valor para el consumidor final. Y por lo tanto, la incidencia del costo sobre el valor metro cuadrado para una terraza va a ser menor que un balcón. ¿A qué voy? Un balcón se va a vender más barato que una terraza. Entonces, si yo tengo 80 metros cuadrados y le sumo 8 metros cuadrados y divido el precio entre eso, me va a salir un valor que no es real, porque el balcón vale menos que el área techada. A la hora que yo comienzo a limpiar los cálculos y calculo el precio, quitándole el descuento, ¿no? Y sin corrección del área libre, me sale 4.454 soles el metro cuadrado. Si yo hago el cálculo directo, eran 5.090. Entonces, si comienzo a limpiar un poco algunas cosas, ya tengo una diferencia de 12%. Si yo también hago la corrección de subproductos y corrijo a balcón, tengo un diferencial no de 12, sino de 8% respecto a los 5.000. Pero si yo corrijo a terraza, de 10%. ¿Qué quiere decir? Que puedo estar dejando 2%, que es una incidencia bien alta en el margen de utilidad, simple y llanamente por no haber asignado bien mi precio final. O sea, un 2% del precio final sobre el margen de utilidad es fuertísimo. Y eso es lo que podemos estar dejando desatendido simple y llanamente por no calcular de forma eficiente el valor metro cuadrado.
Y como decía, las otras cosas que son importantes ver cuando uno está evaluando competencia es cuánto es la cuota, haciendo una calculadora de crédito hipotecario, la cuota del departamento que se podría pagar, cuál es el porcentaje de absorción. El porcentaje de absorción es la velocidad de ventas entre el stock inicial y con eso uno construye cuántos meses faltan para agotar stock. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si yo entiendo en cuántos meses mi competencia actual va a agotar stock, yo puedo entender y hacer una estrategia de implementación de etapas con incremento de precio de acuerdo a cómo la competencia se va yendo. Y no solo eso, si yo sé que hay poco stock de 3 dormitorios, muy poco stock de 3 dormitorios, y veo que el porcentaje de absorción está alto porque hay poca oferta en el mercado, y la mayoría de gente está ofreciendo 2 dormitorios, bueno, sé que en unos meses, y esto me lo va a decir cuándo, voy a poder salir con stock de 3 dormitorios a un valor metro cuadrado alto y tener un porcentaje de absorción altísimo, lo cual significaría una velocidad de ventas bastante alta. Entonces, es importante entender cómo se utiliza el porcentaje de absorción y los meses para agotar stock. Y lo otro, como hemos estado evaluando perfiles, estilos de vida y eso, siempre es bueno ver qué promociones, ¿no? Qué ofertas, qué protocolos, cómo es la caseta, ver el departamento piloto, evaluar el showroom, la publicidad y la panelería exterior, ¿no? He hecho un paneo rápido hasta aquí. Sé que hay varios conceptos que se pueden profundizar, pero quiero hacer una pausita para algunas preguntas y respuestas y también aprovechar en promocionar, me permites hacer el Pulicherry del libro El viaje del agente inmobiliario. ¿Qué pasa? Que todos los conceptos que he estado exponiendo y muchísimos más están desarrollados en este libro de una forma sencilla, didáctica, para que puedan revisitar y releer y tomar nota y apuntar en cualquier momento. Entonces, el QR para poder contactarse y adquirir el libro está ahí, es directamente al WhatsApp de la editorial Garamond. Y si es que necesitan asesoría, estudios de mercado, pueden contactar en el QR de la izquierda directamente conmigo. Y ahí está mi correo. Excelente, Fernando. Ha sido bastante interesante toda la presentación que hemos tenido hasta ahora. Invito a los que están conectados a través de nuestro live en el fanpage de Aspy para que puedan dejarnos sus preguntas en los comentarios, y también a los que están conectados a través del Zoom pueden dejarnos sus interrogantes para transmitírselas a Fernando. Quiero precisar en lo que vamos avanzando con las preguntas de los participantes sobre algunos puntos que has estado mencionando, ¿no? La importancia del design thinking también que te lleva digamos, esta lluvia de ideas, ¿no? Y esta parte de dónde decir, no, creo que ha sido, o imagino, eh, bastante importante en algunos resultados o algunas innovaciones que has podido tener con algunos proyectos, ¿no? ¿Hay alguna en particular que recuerdes, además de esta que nos comentabas del Self-Spot y demás, que nos puedas compartir? O sea, bueno, nosotros hemos participado en definiciones de productos como el proyecto Flow en plena pandemia, que el concepto terminó siendo arquitectura líquida, donde tenías departamentos sin realmente ningún muro adentro, que todo se podía mover para que tú puedas redistribuirlo. Y eso tenía que ver con una serie de cosas que habíamos estado viendo en pandemia, de cómo venían cambiando los estilos de vida. Antes de eso, hemos hecho estudios para proyectos donde no hay nada, ni siquiera existía el mercado, por ejemplo, todo lo que es el multifamily. Nosotros estuvimos haciendo la evaluación y definición desde el 2018 y recién ahorita ya se está hablando del tema, 2023, imagínate, y ya existe uno o dos que se están funcionando en el mercado. Se están desarrollando como 5 o 6 más, me parece. Parques industriales también, ¿no? Y también en master plans para centros comerciales de 30 a 40 hectáreas. Ahí especialmente hay que aplicar muchísimo porque tienes distintas formas de interpretar la información y cómo trasladas una demanda potencial de retail, de aforo de retail, en
un área metros cuadrados construidos en 4 o 5 etapas para los próximos 15 años, ¿no? Entonces ahí hay que aplicar criterios de ciudad, criterios de planificación, muchísimas cosas, y fueron 4 o 6 meses de debate con equipos especialistas en marketing, especialistas en un montón de cosas, hasta que llegamos a la solución ahí. Importante, bastante importante. Justamente eso te iba a consultar, más o menos cuál es el periodo, digamos, estimado que un desarrollador debería invertir para el análisis correcto, ¿no? Entiendo que también dentro de las etapas de las que nos comentabas, entre la captación del suelo, la configuración del producto y el tiempo de venta, imagino que sería más conveniente, obviamente, realizar todos estos análisis previo a la captación del suelo, ¿no? Para poder decidir la ubicación. Así Pero, es. ¿cuál es la etapa en la que mayormente han recurrido a ti los desarrolladores o que utilizan este tipo de servicios ya para poder elaborar o definir o vender el producto? Mira, te digo que es por épocas. Cerrando año estoy evaluando normalmente reportes rápidos para adquisición de suelo, donde son algunos indicadores de mercado. Normalmente a inicios de año ya estoy haciendo definiciones de productos. Los reportes rápidos pueden tomar 5 días, 7 días, 10 días, dependiendo de la complejidad. Y ya los estudios más complejos de definición de producto pueden demorar 17, 20 días, cuando son proyectos en zonas consolidadas, ¿no? Y que no tienen tampoco mucho grado de complejidad, pero cuando ya son proyectos que requieren herramientas más complejas, sí nos llegamos a los 30 días, 60 días. Este caso que te comento era sumamente complejo, creo que llegamos hasta 6 meses de trabajo y trabajo y trabajo y trabajo. Bien. Sí, imagino toda esta parte, toda esta faceta. A ver, nos dejan acá algunas preguntas. Carmen Rosa Granda nos consulta. Fernando, ¿cuáles consideras que son los aspectos más importantes a considerar o valorar en un megaproyecto BIS versus un proyecto de vivienda residencial? Ok, lo número uno es que cuando hablamos de un megaproyecto BIS, me imagino que estás pensando en un techo propio de 5.000 o más unidades de vivienda, ¿no? O que Y un proyecto residencial, me imagino que me estás enfocando hacia algo más metropolitano, ¿no? Hacia algo más metropolitano, que sean 60, 100 unidades de vivienda. Porque, o sea, digo porque está la matiz de proyectos que son vivienda de interés social, que hay 8.000 unidades en departamentos, pero entiendo que ese no es el caso. Quieres evaluar la distinción de esos dos productos. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de techo propio, estamos hablando de un segmento de primera necesidad y estamos hablando del bono, que es lo primero que hay que evaluar de la disponibilidad y acceso a bono. Hay que evaluar que el suelo, bueno, depende en qué etapa estás. Si estás tú buscando el suelo, tienes que buscar suelo barato, pero suelo que esté legal, que esté dentro del casco urbano para poder hacer los trámites de forma más ágil posible, que tengas de alguna manera acceso rápido a agua, porque si no los costos se van a elevar mucho. Y una vez que esto está evaluado, ahí tienes que un poco ver competencia y ver demanda. Porque sí es cierto de que hay muchísima demanda, pero no necesariamente es la demanda que uno espera. ¿A qué voy? Muchos casos, yo creo que todo el mundo sabe que cuando se empieza a construir y a desarrollar un proyecto de techo propio, ya desde la primera etapa muchas personas que compran ya están construyendo segundo y tercer piso. Y ni siquiera han empezado la segunda etapa. Y esto quiere decir de que están comprando vivienda de interés social, pero tienen el capital para desarrollar más. Entonces, ¿por qué no se previó que podían haber productos más grandes, de mayor ticket para esas personas que podían comprar? ¿Y por qué no ofrecérselos? Entonces ahí yo creo que hay algo que falta cuando se evalúa el segmento de vivienda de interés social, que tiene que ver con demanda. Y lo otro, el otro proyecto que normalmente va a estar embebido más en casco urbano, hay que evaluar flujos y nodos. ¿Cuáles son los hitos, los bordes, el mix de usos, los distintos estilos de vida? Porque lo importante en un proyecto de densidad es la eficiencia y la relación de los amenities con la calle, y lo importante de un proyecto de vivienda de interés social, si es que estamos yendo realmente a vivienda de interés social y techo propio, es ticket y velocidad.
¿no? Velocidades a través del bono y a través de no salirte del ticket. Y el ticket es eficiencia en costos, eficiencia en estrategia, eficiencia en la selección de terrenos. Y en cuanto a indicadores, como dije, ticket, área de lote, área del área construida de la casa, los ambientes que tiene la casa y los amenities. Y en el otro caso, bueno, también si tiene título de propiedad, ¿no? Que no sea asociación en participación y todas las cosas. Y en el otro caso sí hay que evaluar un poco más profundo los nichos de rangos de áreas, los nichos de rangos de precios y cómo las velocidades de venta están en cada uno de los nichos para cada formato y para cada tipología, cosa que entiendes ahí dónde están los huecos, porque sí es importante entender que cuando vamos a techo propio, en verdad estamos yendo a un lugar que hay muchísima demanda, que lo único que puede ser una amenaza es la oferta informal o ilegal, y cuando vamos al otro, es un segmento más mi vivienda o para arriba, ahí hay mucha competencia. Entonces hay que ser mucho más finos en medir esa competencia para encontrar los huecos de oportunidad. A ver. Bien, a ver, vamos a hacerte algunas otras preguntas, están bastante interesantes ahora, ya despertaron los antes. Bueno, a ver, Renzo Reate y nos consulta, nos dice, soy asesor inmobiliario, ¿qué aspectos debo considerar si me ofrecen un terreno para vender, ya que me gustaría presentarles buenas ofertas a inversionistas? Me parece que va en parte con la conclusión que tenías para la idea anterior, pero de repente podemos darle un alcance mayor. Bueno, para inversionistas es un tema coyuntural, ¿no? Hoy en día lo primero que hay que evaluar es que dónde la confianza está más golpeada y dónde la demanda todavía sigue dinámica. Lo cierto es que los sectores de niveles socioeconómicos B y C van a tener más demanda acumulada que el nivel socioeconómico A más, y que el nivel socioeconómico A más va a estar un poco más golpeado en el sentido de que se le ha restringido un radio de acción con todo este tema de los distritos, que están restringiendo las áreas mínimas y todo esto, y por lo tanto, hay un poco más de riesgo en entrar a esos distritos y en esos segmentos. Diría que hay que evaluar mucho provincias, hay que evaluar mucho todo lo que está dentro del programa Mi Vivienda, ¿no? Y hay que evaluar mucho ir a Cono Norte, Cono Sur, Cono Oeste. Y Y bueno, siempre el valor de suelo en función a la edificabilidad comercial con su propio estudio de mercado. O sea que Renzo, ya vamos a conversar en privado si quieres otro día y conversamos de lo que necesitas. esa parte también es un buen alcance, me parece un buen tip también. Siempre hemos dicho que bueno, las oportunidades y el nicho que se genera cada agente, esa consideración de cada uno, pero explorar nuevos mercados e identificar los potenciales a largo plazo es algo que definitivamente debemos revisar, debemos estar atentos bueno, capacitarnos justamente para poder hacer un correcto análisis. A ver, Santos Guillermo Ramírez nos comenta, nos dice, hola Fernando, felicito tu participación y le agradezco. Tiene una propiedad en el distrito de La Victoria, dice, en zona cercana a Gamarra, existen proyectos importantes terminados como la remodelación de la avenida Baucetti Mesa y Parinacochas. También un proyecto en proceso de la línea 2 a una cuadra de la propiedad. La zona tiene demanda por comerciantes de Gamarra y la avenida Grau. De acuerdo al mercado, ¿qué conviene? Dice, ¿vender a buen precio o edificar? ¿Qué considerarías tú a grandes rasgos ante estos? Si tu corazón es de desarrollador, sabes que edificando vas a generar muchísimo más valor, pero es una lucha que te vas a tener que comprar. Y te digo, la zona está interesante. He visto un par de proyectitos que parece que quieren invertir en Gamarra. Hay una galería nueva que se va a abrir. Y lo otro es que al restringirse las construcciones en un poquito en Jesús María, en San Borja, en Magdalena, en Miraflores, en San Isidro, en Surco, ¿qué va a pasar, no? La Victoria, Cercado, San Miguel, Pueblo Libre, eh, San Luis, Chorrillos, se van a poner más dinámicos. Bellavista posiblemente también. Entonces, está interesante tu terreno, pero tienes que armar un flujo y todavía no sé si tu terreno va a calzar más para depósitos, para galerías, para vivienda de comerciante. Tendríamos que evaluar ahí cuál es el mayor y mejor uso de ese suelo.
No, eso también es importante. Bueno, en sí, el Distrito de la Victoria y ciertas urbanizaciones son bastante, digamos, diversas de una cuadra a otra en cuanto al tipo de uso y de público objetivo, ¿no? Ujú. En compra de terrenos, ¿son los desarrolladores los que deben habilitarlo en luz y agua o le corresponde al propietario o vendedor hacerlo? ¿Ese trámite influye en el precio de venta del terreno? Nos pregunta Teresa Naranjo. Mira, es que ahí depende de cómo te llega el suelo. Si el suelo te llega sin nada y tú eres desarrollador inmobiliario y quieres estar dentro del formal, vas a tener que buscar inversión de alguna manera para habilitarlo y ponerle lo que se necesita. Si el dueño del terreno se dio la chamba de hacerlo y así te llega, o la ciudad creció y ya tiene agua y todo, bueno, entonces no hay por qué hacerlo. Pero si te ha llegado a ti, la chamba nuestra es generar valor justamente resolviendo estos problemas para que el terreno tenga no solamente más valor, tenga más atractivo para las personas que quieran comprarlo, ya sea desarrollando proyecto o simplemente mediante la gestión legal, ya le subes el valor y lo vendes. ¿Cómo está el mercado de la zona de playa de Asia, Punta Negra, Cerro Azul? Uf, muy dinámico. Tengan en cuenta que salió una noticia que el Jockey estaba invirtiendo en el sur por el kilómetro de Asia para ampliar su oferta comercial. Ese proyecto está avanzando lento, pero avanzando. Post pandemia hubo mucho movimiento hacia el sur y acuérdense que hay nuevas plantas en Chincha, hay planta de tratamiento de agua en San Bartolo, la relación entre Chincha y Pucusana cada vez se vuelve más una sola mancha urbana, y toda esa zona industrial genera más dinamismo. Entonces, poco a poco se va a ir volviendo a dejar de ser tanto casas de playa y cada vez va a haber más demanda y más oferta, poco a poco más oferta, de vivienda de primera necesidad. Pero ahí hay una lucha fuerte con la lotización informal que hay del lado de la Panamericana, ¿no? Y ahí yo creo que tenemos que hacer causa común para que eso no se siga dando. Perfecto, excelente, Fernando. ¿Te parece entonces si continuamos con la Perfecto, presentación? perfecto, perfecto. Me quedan 4 o 5 láminas nomás. Va a ser cortito lo que queda, o sea que ya no los voy a aburrir mucho más, ¿no? Lo que queda es básicamente explicarles cuáles son las partes de un estudio de mercado. Y todo ese pastel, cómo se traduce en indicadores que quiero ver dependiendo de en qué etapa se encuentra mi proyecto inmobiliario, ¿no? Como dije, hay que identificar si estamos buscando el suelo, si estamos configurando el producto, si estamos vendiendo o estamos en postventa. Entonces, lo primero es mi ubicación. Siempre el lote y siempre una escala grande y después una escala más pequeña. Entonces, la ubicación siempre, siempre es un pie forzado y siempre, siempre tienen que llegar tarde o temprano un radio caminable. Y dentro de la ubicación, como dije al principio, niveles socioeconómicos. Este es un mapa de niveles socioeconómicos de la ciudad de Lima y esto me dice cuánto gana la gente que vive en una zona y por lo tanto qué tipo de departamentos se podría comprar una persona de esta zona o de una zona similar que quiere venir a vivir acá. Lo segundo es, de acuerdo a mi parámetro urbano y a mi especulación de público objetivo, definir contra quién voy a competir y seleccionar esos proyectos. Y para seleccionar esos proyectos, los criterios son las características. Si mi proyecto es de 2 dormitorios, tengo que buscar proyectos que tengan oferta de 2 dormitorios. Si mi proyecto es de 100 unidades, tengo que buscar proyectos que más o menos estén entre 60 y 180 unidades o 150 unidades. Y si mi proyecto tiene zócalo comercial, tengo que buscar que otros proyectos con las mismas características para ver si afecta de alguna manera el comportamiento. Eso es por un lado. Lo segundo es determinar cuál es mi radio de estudio y el radio de influencia de mi proyecto. Puedo tener un radio de influencia chico, un radio de influencia grande, un radio de influencia directo, un radio de influencia indirecto. Y esto me va a servir para ver dónde voy a buscar proyectos de competencia directa, dónde voy a buscar proyectos de competencia indirecta y cuáles voy a priorizar en el levantamiento de información. Una vez establecido esto, selecciono la muestra de mis proyectos, porque ya hice supuestamente el estudio de la ciudad, ya evalué a la población, su nivel socioeconómico, capacidad adquisitiva
vi las dinámicas de suelo y todo. Y entonces, como ya pasé la zona y ya levanté los proyectos, puedo construir el estudio de mercado. Y entonces, este es un cuadrito que se lee acumulativo, ¿no? Cuando estamos en la etapa inicial de adquisición de suelo, solamente me interesa saber velocidades. Me interesa saber stock inicial, áreas promedio, precios promedio, meses en venta de los proyectos, velocidad de ventas y porcentaje de absorción. Muy genérico. ¿Por qué? Porque yo voy a configurar mi producto en función a estos datos generales. Una vez que consigo el fondo y hay que hacer ya una pequeña profundización para definición de producto, ahí me interesa saber tipología, 1, 2, 3 dormitorios, formatos, ¿no? Si es tradicional, opción +1, mariposa, qué vista tiene, ¿no? Y esto sumado a todos los indicadores anteriores, cosa que ahí yo puedo responder la pregunta, si es formato mariposa, ¿tiene mayor porcentaje de absorción o menor porcentaje de absorción que un formato tradicional de 2 dormitorios? Y puedo comparar y decir, este mercado es más interesante. Y si voy a hacer estrategias comerciales, yo ya estoy vendiendo mi proyecto, lo que voy a hacer es mucho más complejo, porque tengo que entender los indicadores de la columna 1 de acuerdo al producto de la columna 2 y la puesta en escena de los distintos canales de comunicación. Así yo puedo decir, esta tipología en formato mariposa tiene mejor porcentaje de absorción que la tipología tradicional familiar de 55 metros cuadrados en esta zona, que es tal zona céntrica del distrito de San Isidro, que ofrece principalmente, digamos, al Banco Scotiabank, que además como promociones te da una serie de promociones ejecutivas, corporativas y va a un enfoque más inversionista. Entonces, si la otra cosa sería, si mi porcentaje de absorción estuviera hacia familiar, en la misma zona, y los discursos que están enganchando más tienen que ver más con conceptos de exclusividad, tienen que ver con conceptos de amenities muy creativos para los niños, seguridad y confianza y todo ese tipo de cosas, y te lo da un banco tal vez como el BCP. Entonces, es importante que hay distintos indicadores para distintas etapas, pero que no se pueden leer solos. Al principio es más fácil, necesitas menos indicadores, conforme vas avanzando se va complicando mucho más la cantidad de información que tenemos que levantar. ¿Por qué? Porque las respuestas son más complejas, ¿no? Es mucho más difícil responder ¿por qué no me compran? Ya teniendo un proyecto construido, a responder, oye, ¿qué cosa podría calzar bien acá? ¿No? Porque ese por qué no me compran viene y ahora qué tengo que hacer para que sí me compren, ¿no? No es solamente el por qué no me compran. Y ahí ya no puedes modificar el producto. Hay que modificar la estrategia de comunicación, la puesta en escena, otras cosas. O precio, tal vez. En cambio, en la primera etapa sí puedes modificar el producto, ¿no? Entonces, es mucho menos complejo, es mucho más ligera la decisión. Entonces, eso es básicamente. Y ahora sí, ya voy cerrando. Y si tienen más preguntas, encantado de responderles. Y igual quiero agradecer a SPY, a la familia SPY y a la comunidad por la confianza, el interés y el tiempo que se dan para escucharme hoy día. Muchísimas gracias a ti, Fernando, por tu tiempo, realmente por la voluntad que tienes de compartirnos toda esta información, fruto de tu trabajo, de tu experiencia. Tenemos a todos los participantes en el webinar agradeciéndote, lo puedes ver. A todos también los que se han conectado a través de nuestra fanpage, han dejado sus saludos. Mario Rubio, desde Washington. Gracias, Está Mario. Yulisa Cruz también, te manda saludos. Ah, Y bueno, a todos los participantes que se han podido conectar hoy, realmente ha sido bastante interesante e importante todos los alcances que nos han dado. Repetimos, pueden verlo ahora en pantalla, están ahí los dos QRs para poder tener alcance una al... cosita más, que quería pedir un favor inmenso. Síganme en mi canal de YouTube, que estoy generando contenido de mucho, mucho valor. Y ese contenido de verdad que tiene que llegar a más personas, a profesionales del sector y demás, porque es justamente ese conocimiento que nos falta para tomar decisiones complejas en momentos críticos como hoy.
Entonces, síganme ahí, voy a seguir creando contenido para poder ayudarlos, pero necesito saber que les interesa. No, definitivamente ha sido interesante y efectivamente replicamos el petitorio para que puedan conectarse todos y seguirte en tus redes sociales. Bueno, síganlo ahí en el fanpage. Igual ha sido etiquetado Fernando en todas las redes también de Aspy mientras hemos estado promocionando el webinar. Así es que desde ahí tenemos el alcance para poder conectarlo, seguirlo y estar atentos a toda la información. ¿Algún comentario adicional que nos quieras dejar, Fernando? ¿Alguna pastillita que nos quieras contar ahí sobre el libro también que tienes, que nos quieras ir regalando a todos los que vamos a ir corriendo a comprarlo? Bueno, lo primero es que estaré por Trujillo pronto, ¿no? Justo conversábamos de eso hace un rato. Estaré por Trujillo pronto en un encuentro estratégico para desarrolladores inmobiliarios. Y lo otro es que, bueno, según se comenta, ya está a punto de publicarse el Reglamento 3 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? Creo que era entre esta y la próxima semana. Y hay que estar atentos ahí porque estamos cambiando el modelo de desarrollo inmobiliario. Pueden haber cosas interesantes ahí, cosas que beneficien a nuestro negocio. Entonces, hay que prestar un buen oído. Perfecto, perfecto. Importante alcance entonces. Y asumo que va a ser motivo de todas maneras para tenerte nuevamente como invitado en nuestro webinar. Ahí también están consultando cuándo va a ser la siguiente vez que podemos tenerte con nosotros, así es que vamos a poder tener los alcances. Renzo nos consulta si habrá alguna otra presentación de tu libro en presencial, a ver si es que hay alguna novedad. Me parece que voy a estar en la Feria del Libro del Colegio de Arquitectos del Perú. Ahí tengo que buscar la fecha, no la tengo a la mano. A ver, dame un segundito. A ver, mientras vamos dando los saludos a Abner Moreno, que te manda saludos también. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? 5 de junio es la feria y mi canal de YouTube se llama El Tablero Inmobiliario. Fernando Velarde, El Tablero Inmobiliario. Excelente. Bien, listo entonces. Muchísimas gracias una vez más, Fernando, por acompañarnos, por todo lo compartido. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse esta noche con nosotros. Recuerden que Aspy es esta asociación que está abierta para todos los agentes inmobiliarios, con el compromiso de compartir información, de formarnos y de generar agentes de éxito. Así es que bienvenidos todos. Los vamos a dejar con un breve video también para que puedan tener al alcance toda la información sobre Aspy. A Fernando, síganlo en sus redes sociales, está etiquetado en toda la publicidad también en el fanpage de Aspy. Muchísimas gracias a todos por su participación. Gracias, Fernando, una vez más. Buenas noches con todos. Gracias. Buenas noches. Agente Inmobiliario del Perú. Conoce las oportunidades que te brinda ser un asociado, Aspy. Pertenecerás a la Asociación Peruana Inmobiliaria más reconocida a nivel nacional e internacional. Tendrás acceso a constantes capacitaciones y cursos con certificación internacional. Tendrás convenios exclusivos con instituciones financieras y con empresas constructoras. Te ofrecemos además el ecosistema digital inmobiliario más completo, que no solo te permitirá listar propiedades, sino también gestionar tu propio negocio. Mercado Casa. Tu sistema inmobiliario. Más que una asociación. Somos una gran familia. Aspy. Mercado Casa es el portal inmobiliario para los agentes registrados del Perú. Es la única plataforma hecha por agentes inmobiliarios en la que podrás publicar tus propiedades, colaborar con otros agentes inmobiliarios y compartir búsquedas con potenciales clientes. ¿Cómo funciona Mercado Casa? Publica tus inmuebles con toda la información necesaria e imágenes en alta resolución. Comparte tu inmueble con tus potenciales clientes, otros agentes y en tus redes sociales gracias a nuestro kit digital.
Genera búsquedas personalizadas con tus propiedades y las de otros agentes para brindar más alternativas a tu cliente. Todos los agentes cuentan con una ficha personalizada con sus datos de contacto y las propiedades publicadas. Revisa cuántas visitas y contactos tienen tus propiedades en nuestra sección de estadísticas. Todas las propiedades son publicadas en nuestro portal mercadocasa.pe, donde realizamos estrategias de marketing para generar visitas y contactos de calidad. Nuestro objetivo es ponerte en contacto con tus potenciales clientes que buscan propiedades como la tuya. En Mercado Casa te ayudamos a cerrar más tratos y ampliar tu red de contactos. Y lo mejor de todo, es un servicio con el respaldo de ASPAI, la asociación de agentes inmobiliarios más grande del país. Mercado Casa. Hagamos un trato.